Muy buenos días, muchas bendiciones. Hoy celebramos el nacimiento de San Juan el Bautista, sí, el nacimiento de San Juan el Bautista. Y pues, en resumen, el Padre dijo que pues todos nosotros somos llamados a preparar el camino del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a continuar con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, y primero con la lectura del Espíritu Santo, para que pues Él nos acompañe y nos guíe en todas nuestras actividades, nos proteja, nos ilumine y nos lleve al camino que lleva a la vida eterna, ¿no? Muy bien, para hoy dice, hoy celebramos el nacimiento de Juan Bautista. En el Evangelio de San Lucas podemos ver cómo el Espíritu Santo obró en San Juan Bautista. Él lo fue preparando progresivamente para su misión. Su fortalecimiento se manifestará en el coraje de su predicación, que lo llevó a la muerte. Y su vida en el desierto muestra cómo toda su existencia estuvo siempre completamente orientada a Dios. Juan quiso ser siempre solo de Dios, y el desierto era el símbolo de esa consagración. Alguien que fue consagrado ya en el seno de su madre por la acción del Espíritu. Lucas 1:15 y 1:41, no podía resistir el deseo de entregarse por entero. Del desierto sale Juan el Bautista. Allí había vivido su total entrega a Dios y allí el Espíritu Santo lo fue preparando. El desierto en la Biblia es el lugar del encuentro con el Espíritu, porque no hay otras cosas que puedan distraer o encantar al hombre. Y entonces allí puede escucharse la voz del Señor que habla al corazón. De hecho, el profeta Oseas presenta al desierto como el lugar de la seducción divina, donde Dios lleva a su pueblo para encontrarse con él a solas y así cautivarle el corazón. Oseas 2:16. En el desierto Juan había estado atento al Espíritu Santo. Se había alimentado y enriquecido en el encuentro con él. Había bebido palabras de sabiduría. Por eso, al salir del desierto podía comunicar lo que había recibido, el anuncio de la salvación. Juan salió del desierto y entregó la vida preparando el camino a Jesús. Esto solo es posible por la acción del Espíritu. Por eso, en realidad, solamente la acción de la gracia puede sanar nuestro escepticismo y nuestro desaliento enfermizo, entrando en lo profundo de nuestras motivaciones y de nuestras energías para que podamos cumplir la misión que se nos ha confiado hasta dejar la vida en esa entrega. De ahí que sea necesario invocar cada día la acción del Espíritu para que nos fortalezca interiormente, para que nos regale una vez más la energía, el arrojo, la alegría inagotable de cumplir lo que Dios en su amor nos ha encomendado. Amén. Ven Espíritu Santo, ven y guíanos en este momento de reflexión en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy continuamos con lo que es el cuarto mandamiento, en el inciso cuarto, la familia y el reino de Dios. Numeral 2232. Los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. A la par que el hijo
crece hacia una madurez y autonomía humanas y espirituales. La vocación singular que viene de Dios se afirma con más claridad y fuerza. Los padres deben respetar esta llamada y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. Mateo 16:25. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Hacerse discípulo de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios, a vivir en conformidad con su manera de vivir. El que cumpla la voluntad de mi Padre celestial, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo 12:49. Los padres deben acoger y respetar con alegría y acción de gracias el llamamiento del Señor a uno de sus hijos para que le siga en la virginidad por el reino de Dios y en la vida consagrada o en el ministerio sacerdotal. Inciso quinto. Las autoridades en la sociedad civil. El cuarto mandamiento de Dios nos ordena también honrar a todos los que para nuestro bien han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. Este mandamiento determina tanto los deberes de quienes ejercen la autoridad como los de quienes están sometidos a ella. Deberes de las autoridades civiles. Los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro esclavo. Mateo 20:26. El ejercicio de una autoridad está moralmente regulado por su origen divino, su naturaleza nacional y su objeto específico. Nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural. El ejercicio de la autoridad ha de manifestar una justa jerarquía de valores con el fin de facilitar el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad de todos. Los superiores deben ejercer la justicia distributiva con sabiduría, teniendo en cuenta las necesidades y la contribución de cada uno y atendiendo a la concordia y a la paz. Deben velar porque las normas y disposiciones que establezcan no induzcan a tentación, oponiendo el interés personal al de la comunidad. El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana y a administrar humanamente justicia en el respeto al derecho de cada uno, especialmente el de las familias y de los desheredados. Los derechos políticos inherentes a la ciudadanía pueden y deben ser concedidos según las exigencias del bien común. No pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado. El ejercicio de los derechos políticos está destinado al bien común de la nación y de toda la comunidad humana. Deberes de los ciudadanos. Numeral 2002-38. Los que están sometidos a la autoridad deben mirar a sus superiores como representantes de Dios que los ha instituido ministros de sus dones. Romanos 13:1-2. Sed sumisos a causa del Señor a toda institución humana. Obrad como hombres libres y no como quienes hacen
de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Primera de Pedro 2, 13, 16. Su colaboración leal entraña el derecho, a veces el deber, de ejercer una justa crítica de lo que les parece perjudicial para la dignidad de las personas o el bien de la comunidad. Deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. El amor y el servicio de la patria, el amor y el servicio de la patria toman o forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. La sumisión a las autoridades legítimas y el servicio del bien común exigen de los ciudadanos que cumplan con su responsabilidad en la vida de la comunidad política. La sumisión a la autoridad y a la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la la defensa del país. De cada cual lo que se le dé, dad a cada cual lo que se le debe. A quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, y a quien respeto, respeto, y a quien honor, honor. Romanos 13:7. Los cristianos residen en su propia patria, pero como extranjeros domiciliados, cumplen todos sus deberes de ciudadanos y soportan todas sus cargas como extranjeros. Obedecen a las leyes establecidas y su manera de vivir está por encima de las leyes. Tan noble es el puesto que Dios les ha asignado que no les está permitido desertar. Esta es una epístola a Diogneto. Eh, El apóstol nos exhorta a ofrecer oraciones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que ejercen la autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Primera de Timoteo 2:2. Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se le respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los inmigrantes respecto al país de adopción. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge al obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas. El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a la enseñanza del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a la de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Cuando la autoridad pública, excediéndose en sus competencias, oprime a los ciudadanos, estos no deben rechazar las experiencias objetivas del bien común, pero les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de la autoridad.
guardando los límites que señala la ley natural y evangélica. La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas, sino cuando se reúnan las condiciones siguientes. En caso de violaciones ciertas, graves o prolongadas de los derechos fundamentales, después de haber agotado todos los recursos, sin provocar desórdenes peores, que haya esperanza fundada de éxito, si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. La comunidad política, la comunidad política y la Iglesia. Numeral 2244. Toda institución se inspira, al menos implícitamente, en una visión del hombre y de su destino, de la que saca sus referencias de juicio, su jerarquía de valores, su línea de conducta. La mayoría de las sociedades han configurado sus instituciones conforme a una cierta preeminencia del hombre sobre las cosas. Solo la religión divinamente revelada ha reconocido claramente en Dios, Creador y Redentor, el origen y el destino del hombre. La Iglesia invita a las autoridades civiles a juzgar y y decidir a la luz de la verdad sobre Dios y sobre los hombres. La- las sociedades que ignoran esta inspiración o la rechazan en nombre de su independencia respecto a Dios, se ven obligadas a buscar en sí mismas o a o a tomar de una ideología sus referencias y finalidades, y al no admitir un cierto objetivo del bien y del mal, ejercen sobre el hombre y sobre su destino un poder totalitario, declarado o velado, como lo muestra la historia. La Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. La Iglesia respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos. Pertenece a la misión de la Iglesia emitir un juicio moral incluso sobre cosas que afectan al orden político cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o de la salvación de las almas, aplicando todos y solo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y condiciones. Resumen. Numeral 2247. Honra a tu padre y a tu madre. Deuteronomio 5:16, Marcos 7:10. De conformidad con el cuarto mandamiento, Dios quiere que después que a Él honremos a nuestros padres y a los que Él reviste de autoridad para nuestro bien. La comunidad conyugal está establecida sobre la alianza y el consentimiento de los esposos. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los cónyuges, a la procreación y a la educación de los hijos. La salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal familiar. Los hijos deben deben a sus padres respeto, gratitud, justicia, obediencia y ayuda. El respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos en la fe, en la oración y en todas las virtudes. Tienen el deber de atender, en la medida de lo posible, las necesidades materiales y espirituales de sus hijos. Los padres deben respetar y favorecer la vocación de sus hijos. Han de recordar y enseñar que la vocación
primera del cristiano es la de seguir a Jesús. La autoridad pública está obligada a respetar los derechos fundamentales de la persona humana y las condiciones del ejercicio de su libertad. El deber de los ciudadanos es cooperar con las autoridades civiles en la construcción de la sociedad, en un espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. El ciudadano está obligado en conciencia a no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando son contrarias a las exigencias del orden moral. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Toda sociedad refiere sus juicios y su conducta a una visión del hombre y de su destino. Si se prescinde de la luz del Evangelio sobre Dios y sobre el hombre, las sociedades se hacen fácilmente totalitarias. Aquí nos quedamos entonces el día de hoy y próximamente vamos a seguir con el quinto mandamiento. Eh, Siempre pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe, no me canso de repetirlo, nos guíe por el camino que lleva a la salvación, el camino de la verdad. Amén. Que la paz del Señor nos acompañe en todas nuestras actividades. Amén.